Me han preguntado bastante acerca de la bioimpedancia. La bioimpedancia es un análisis de nuestra composición corporal. Es realizada con un aparato que transmite una onda, una corriente eléctrica de bajo nivel a través de nuestro cuerpo y determina la cantidad de masa muscular y la cantidad de grasa que tiene nuestro cuerpo. Según la máquina, puede determinarnos muchos otros datos que pueden llegar a ser muy acertados con relación a la distribución de nuestro peso en nuestro cuerpo, que para mí es lo más importante y el dato más determinante de analizar a la hora de establecer un objetivo de pérdida de peso. Hay bastantes y hay muchas marcas y efectivamente hay de muchos precios. Podemos comenzar con una máquina como esta. Es una máquina básica, es una máquina barata, es una máquina que vale 20, 25 dólares. Hay máquinas de 250, 300, hay máquinas de 10.000 dólares, hay máquinas de 15.000 dólares. ¿Eso qué nos indica? Que entre más cara la máquina tiene mucha mayor tecnología y nos aporta mucha más información, y ese tipo de información es mucho más acertada que la que nos puede dar una maquinita como estas. ¿Qué afecta la máquina? Depende el número de contactos que tenga la máquina para su cuerpo. Entonces, una máquina básica como esta tiene 1 y 2 contactos para las manos. El dato en realidad es bastante inexacto, para decirlo como es. Es una máquina de 35 dólares, obviamente no va a reemplazar una máquina de 10.000. Entonces, ¿qué otro dato nos puede dar esa máquina? Esa máquina nos da la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo, la cantidad de el peso de nuestra masa ósea, es decir, de cuánto pesan nuestros huesos, la cantidad de grasa subcutánea y la cantidad de grasa visceral. Son dos grasas diferentes y las dos se tratan de manera diferente. Eso nos lo da las máquinas diferentes a esta. Entonces, de acuerdo a la tecnología que use la máquina, podemos obtener diferentes calidades de datos. También hay que tener en cuenta que depende mucho de la expertise, de la experiencia que tenga la persona que está haciendo el análisis. ¿Por qué? Porque por diferentes motivos el análisis de bioimpedancia, es decir, el análisis de la composición corporal, puede dar errado. Entonces, si el analizador, si el analista, si la persona que está realizando la bioimpedancia, obviamente debe ser una persona que sepa de la tecnología, eso se intuye, pero si no sabe mucho, el resultado puede dar errado y no saber interpretarlo. Entonces, si la persona tiene una buena experiencia y conoce de composición corporal y conoce de los índices de masa de grasa del cuerpo, puede determinar que tal vez el dato que está proporcionando la máquina no sea el correcto, y puede haber muchos factores. Entonces, la expertise del analista es muy importante para poder interpretar los datos y darles el uso adecuado a esos datos que nos aporta esta muy buena tecnología. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de realizar una bioimpedancia? Primero, estar en estado de ayuno, es decir, no haber comido en las últimas 4 a 6 horas. Segundo, estar sumamente hidratado, bien hidratado. ¿Por qué? Porque la bioimpedancia, como hablamos al comienzo, es una corriente eléctrica de bajo nivel que va a través de nuestro cuerpo y lo que utiliza es el agua como conductor. Entonces, si no está muy bien hidratado, el cuerpo, la máquina, la tecnología nos puede dar
un dato errado. Por eso es que aquí menciono mucho que depende mucho el análisis que haga la persona que está haciendo la bioimpedancia. ¿Por qué? Porque puede que el dato dé errado, pero si usted sabe, si la persona que está haciendo el análisis sabe, ve, tiene cómo analizar la persona que está ahí, puede decirle, mire, usted se hidrató bien, usted cumplió el protocolo para venir a hacer la bioimpedancia, entonces tal vez la persona al comienzo le dijo que sí, pero después usted determina que no lo hizo correctamente. Entonces por eso depende mucho del analista, en realidad el conjunto de la información que nos provea la máquina. También no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas. ¿Por qué? Porque el alcohol deshidrata el cuerpo. No haber hecho actividad física en las últimas 12 horas, especialmente de alta intensidad. En el caso de las mujeres que no tengan el periodo menstrual, porque retienen mucho líquido, hay una composición hormonal diferente en el cuerpo, entonces el dato puede dar completamente diferente a un dato real de composición corporal. Cuando se hace la bioimpedancia también es importante que los contactos de las manos, de los pies, que no tenga cremas, que no tenga ningún tipo de cosas que haga como una barrera para que la corriente eléctrica de bajo nivel pase a través de los conectores. También es importante tener en cuenta esos datos. Generalmente las personas usan mucho el índice de masa corporal como dato para poder establecer si una persona está en sobrepeso o no. Yo estoy muy en contra de eso. ¿Por qué? Porque el peso como tal, lo hemos hablado muchísimas veces hasta el cansancio, que el peso como tal no nos determina el estado real de una persona. ¿Por qué? Estamos hablando de composición corporal. De ese peso, ¿cuánta grasa tiene usted? De ese peso, ¿cuánta masa muscular tiene usted? Que es lo importante. A veces usted encuentra personas que están delgadas, que no están en sobrepeso, pero su único peso proviene de la grasa. Entonces son flacos obesos. O hay personas en las cuales usted ve que tiene mucha masa muscular, tiene poca grasa y de pronto el médico determina por un índice de masa corporal que él está obeso. Entonces, el dato del índice de la masa corporal es un dato que proviene de la altura y el peso. Y con eso determinan un nivel bajo de peso, en el peso ideal o en sobrepeso. En realidad versus la bioimpedancia, obviamente la bioimpedancia que nos ofrece todos los datos que ya les comenté antes, la cantidad de masa grasa, la cantidad de masa muscular, el peso, dependiendo de la máquina, el peso de nuestros huesos, la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, inclusive minerales, todo ese tipo de cosas. Entonces, los datos que proporciona la bioimpedancia son mucho más analizables que los datos que puede proporcionar el simple peso y la medición. Es decir, usted mide tanto y usted pesa tanto, usted ya está paila, tiene sobrepeso. Porque ahorita es muy fácil que cualquier índice de masa corporal en la mayoría de la población da sobrepeso. Entonces esas son las dos principales herramientas para determinar el estado, pues digámoslo así, de peso de una persona. El índice de masa corporal y un análisis de bioimpedancia, que en realidad es un análisis de una composición corporal. Eso es básicamente la bioimpedancia. Yo la uso mucho, me gusta basarme mucho en ella porque me ayuda mucho más a analizar lo que realmente puedo hacer para que una persona llegue a conseguir su objetivo. Obviamente, los que quieren conseguir su objetivo, así tengan o no tengan esa información, pueden llegar a hacerlo solo porque están comprometidas a realizarlo y están llevando las disciplinas que son necesarias para poder alcanzar la pérdida de grasa, en realidad, que es lo que yo siempre persigo: bajar la cantidad de grasa y aumentar la cantidad de masa muscular. Eso es básicamente la diferencia entre una bioimpedancia y un análisis o un dato de índice de masa corporal. Esto es como se ve un resultado de una bioimpedancia, de un análisis de composición corporal.
Yo tengo una máquina que no es la básica, la que les mostré al inicio del video. Es una máquina de un poco más avanzada, de una mejor tecnología. Esta máquina debe estar alrededor de los $450, $500. Esta máquina nos provee información que nos ayuda a determinar realmente la composición corporal de una persona. Entonces, como podemos ver, nos determina el peso, nos determina la cantidad de masa muscular y nos determina la cantidad de masa grasa que tiene este individuo. Con estos datos ya podemos hacer un pequeño análisis y determinar ciertos objetivos para poder mejorar nuestra composición corporal. Por ejemplo, si vemos acá en el peso, esto tiene unas casillas donde nos indica que esto es un bajo peso, esto es un peso normal y esto está podríamos decir que una persona que no sea muy experta dirá, no, pero está alto de peso, está subido de peso. Pero si usted determina aquí con esta información que estas casillas determinan también que tiene una muy buena masa muscular, entonces mucha parte de este peso proviene de la masa muscular y la masa grasa estaría en un nivel normal. Para alguien que quiera establecer un objetivo sería muy bueno mantener nuestra masa muscular y reducir esta masa grasa a unos 10, 11 kilos, 12 kilos por ahí. Entonces así es como se ve un resultado de bioimpedancia con la máquina que yo tengo, que es una máquina que provee una información más confiable porque yo tengo una de esas pequeñas también. Yo he hecho el testeo muchas veces y esa máquina la mayoría de las veces, mejor dicho, la información que provee es bastante imprecisa porque, por ejemplo, esta máquina tiene cuatro lugares donde se puede contactos donde se apoyan los dedos de las manos y se apoya la planta de los pies. Entonces los contactos nos ofrecen mayor información, una información más precisa acerca de nuestra composición corporal. Esta es otra parte de la información que nos provee la máquina. Entonces aquí podemos ver que ella también nos hace una medición de BMI, de el índice de masa corporal que estuvimos hablando, del cual no es muy confiable. Igual ella lo da. ¿Por qué? Porque tiene determinada la altura del paciente y el peso. Entonces ella igual saca un BMI. Pero lo más importante es esto, el porcentaje de grasa que tiene este paciente. El objetivo es, él está normal, mire, aquí no lo determina, está normal, inclusive está casi en la mitad de lo normal. Eso es un muy buen porcentaje de grasa para la población normal, para alguien que está queriendo tener una composición corporal mejor o está metido pues en el fitness y quiere que marcar un poco el cuerpo, porque ya vimos en el otro slide que tiene una muy buena masa muscular. Entonces un 18% de masa grasa no le va a permitir a él marcarse. Entonces este porcentaje debería estar alrededor del 13 o 14%. Es un trabajo duro bajar de 18 a 14, pero ya con este dato uno puede realizar un muy buen trabajo porque sabe a lo que se enfrenta. Y este es otro dato importante para la planificación, especialmente de la nutrición en el proceso de la pérdida de esta masa grasa. Entonces, todo este conjunto de información es la que nos provee esta tecnología y la que nos facilita establecer objetivos, y con esta información podemos establecer las pautas nutricionales y de entrenamiento propuestas para alcanzar los objetivos con esta persona.